Continuamos con la explicación del tema 3 del sistema cardiorrespiratorio. La lección de hoy la vamos a dedicar a estudiar la fisiología de este sistema circulatorio, porque para que la anatomía, las estructuras que acabamos de describir del aparato cardiorrespiratorio puedan cumplir sus funciones, fundamentalmente la función de transporte, va a necesitar un mecanismo que permita la circulación, el movimiento continuo de toda la sangre por todo el organismo humano y un mecanismo por el cual esa sangre vehiculice, transporte las diferentes sustancias que tiene que hacer llegar o bien a las células dianas, o bien a los tejidos celulares, o bien a los órganos que tienen que servir para depurarlo. Por lo tanto, para entender bien cómo funciona el sistema circulatorio, tenemos que entender bien cómo se va a mantener la circulación, qué mecanismo se utiliza para establecer la circulación y qué mecanismo de transporte utiliza normalmente. Para el mecanismo de la circulación, lo que va a hacer es asegurar el desplazamiento de toda la sangre. Y ese movimiento continuo de la sangre, como ya sabemos, es debido a las contracciones de las paredes musculares del miocardio, del órgano fundamental del mecanismo de circulación, que es el corazón. En los humanos el corazón se va a comportar como una bomba aspirante impelente, y para eso os he puesto este dibujo tan rarito que tenía aquí para poder explicar lo que significa una bomba aspirante impelente. ¿Qué es una bomba impelente? Pues una bomba impelente es una bomba que produce la salida de sangre, lo que hace el ventrículo izquierdo sobre la aorta, impulsando de manera suficiente, con suficiente presión, la sangre para que llegue a todos los tejidos. Por eso se dice que el corazón es una bomba impelente. Si nosotros vemos aquí, la bomba estaría representada por este émbolo. Aquí en el interior tendríamos agua y veis que tiene una serie de pequeñas válvulas que impiden la entrada o salida de agua. Bueno, pues si yo establezco una presión, si yo imprimo una presión hacia abajo, vemos que esta válvula de entrada de agua se va a cerrar, pero esta válvula, que es la válvula de salida de agua hacia, en el caso utópico, hacia la arteria, pues va a coger y va a salir con la presión que yo ejecute sobre ese émbolo. Por eso decimos que la bomba, el corazón, es una bomba impelente. Pero es que además, cuando nosotros entramos en diástole, cuando el corazón se relaja, es decir, cuando yo hago esta succión, vamos a comprobar que esta válvula se va a cerrar, con lo cual impide el retroceso de la sangre, y esa presión negativa hace que succione el agua, suponiendo la entrada nuevamente a lo que serían las aurículas. Por eso se dice que el corazón humano, que es el que asegura el desplazamiento de la sangre por todo el organismo, es una bomba aspirante impelente, porque provoca que el impulso sea suficiente para que la sangre alcance a toda la célula, pero a su vez es una bomba aspirante porque favorece el retorno de sangre al corazón. Para entender bien la función del corazón dentro de la circulación, vamos a repasar las fases del ciclo cardíaco. Como es un ciclo, podemos empezar por cualquier punto. Iniciemos este ciclo que vamos a explicar por la diástole de las aurículas, que va a suponer la relajación de ambas aurículas y que esta bomba del corazón se comporte como una bomba aspirante, porque veis aquí en el dibujo cómo esta relajación hace que una presión negativa atraiga sangre desde las cavas superior y cava inferior, o desde las arterias, desde las venas pulmonares, atraigan sangre a ambas aurículas. En ese momento las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas y de esta manera es capaz de llenar las aurículas, para que en un segundo movimiento, en un segundo momento, se produzca la contracción auricular, se produzca la sístole de las aurículas, se abren las válvulas auriculoventriculares y que conseguimos que la sangre de las aurículas pase a ambos ventrículos, tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo.
para que en un tercer momento se produzca la sístole ventricular y esa sístole ventricular sea capaz de impulsar desde ambos ventrículos, uno sangre venosa hacia los pulmones por la arteria pulmonar, otro por la arteria aorta para dar sangre, para que esa sangre circule por el resto del organismo. Luego ahí tenéis resumidas las fases del ciclo cardíaco. Recordad que en cada ciclo cardíaco se escuchan dos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, que es el que aparece justo en la sístole de las aurículas, que es cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, para seguir después de un pequeño silencio, aproximadamente de unas 3 décimas de segundo, pues un segundo ruido que corresponde con la sístole ventricular, en el cual lo que se van a abrir son las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Ese segundo ruido va precedido de un gran silencio, que veis que son los 4 décimas de segundo, más el última décima de segundo que corresponde a la sístole auricular. Eso es la correspondencia entre los dos ruidos cardíacos y la fase del ciclo cardíaco. ¿Y quién controla la circulación humana? Bueno, pues la circulación humana va a estar controlada por el sistema nervioso central, en concreto por un centro que se llama centro cardiovascular, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Este centro cardiovascular va a regular la frecuencia cardíaca, es decir, si el corazón tiene que ir más rápido o menos rápido, y va a controlar muy bien la contractibilidad y sobre todo el diámetro de los vasos sanguíneos. Para saber si el corazón tiene que ir más rápido y los vasos sanguíneos tienen que tener menor o mayor grosor para aumentar o disminuir su tensión arterial, el centro cardiovascular dispone de una serie de receptores. Los más importantes son los vasoreceptores y los quimiorreceptores. ¿Qué detectan? Pues los vasoreceptores van a detectar fundamentalmente presión, tensión arterial, y los quimiorreceptores van a van a recibir sobre todo información de la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno. Ambos están situados a nivel de la arteria aorta y de las carótidas y detectan esos cambios de presión arterial de tal manera que si la tensión baja mucho, el centro cardiovascular va a hacer que los vasos sanguíneos disminuyan de calibre y aumente la tensión. Si en un momento determinado esos vasoreceptores van a conseguir o van a detectar que haya muy poca saturación de oxígeno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer que el latido, la frecuencia cardíaca vaya más rápida para que el ciclo se haga a mayor velocidad. Esos vasoreceptores, ese centro cardiovascular, que son los receptores, elaboran sus respuestas a través del sistema simpático y parasimpático de los nervios vagos, que haciendo que el simpático acelere, aumente la frecuencia cardíaca y produzca una vasoconstricción, es decir, que disminuya el calibre de los vasos, y el parasimpático todo lo contrario. La circulación también está controlada por determinadas hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina y la aldosterona, jugando un papel importante el sistema endocrino. La frecuencia cardíaca, como hemos visto, tiene un control a nivel central, de tal manera que el corazón late rítmicamente pues, aproximadamente a unas 70 veces por minuto, de 60 a 80, y eso en condiciones de reposo, y en condiciones de estrés, en condiciones de ejercicio, pues puede latir a mucha mayor frecuencia, 150, 160, hasta 190 latidos por minuto. Pero el corazón se autorregula, es un órgano autónomo para producir esas contracciones. Aunque lo regule el sistema nervioso central, el propio corazón tiene un mecanismo para producir esas contracciones. Y esas contracciones se van a originar en una parte específica del corazón que se llaman nodos. Y a partir de esos nodos aparece una red nerviosa por aurícula y ventrículo y que hacen que se expanda esa contracción por todo el corazón gracias a las mismas células nerviosas, gracias al tejido muscular cardíaco que están especializados y que se van activando las unas a las otras.
Veamos a ver cómo se produce el latido cardíaco. El latido cardíaco inicialmente se inicia en un nodo que se llama el nodo sinusal, que lo veis aquí. Esto sería el nodo sinusal, que se encuentra situado en la parte superior de la aurícula derecha y que de manera espontánea se va excitando y marcando el ritmo cardíaco. Es o se denomina marcapasos biológico. ¿Por qué? Porque es el origen de la sístole auricular. Él es el que marca la frecuencia de 60, 70, 80, 90 latidos por minuto, contracciones por minuto, sístoles por minuto de la aurícula y se origina en ese nodo sinusal. Desde el nodo sinusal, esa excitación se expande por toda la aurícula. Volvemos a tener aquí el mismo esquema, aquí tenemos el nodo sinusal, pero veis que no hay ninguna rama específica. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal emite esa contracción y esa contracción se va a expandir por la aurícula, se dice como por ondas concéntricas, exactamente igual que cuando nosotros tiramos una piedra en un lago que está tranquilo. Esas ondas se van cogiendo y se van propagando desde el nodo sinusal hasta un nodo repetidor que se llama nodo auriculoventricular. Se llama así por la situación anatómica que tiene. Están en la parte baja de la aurícula derecha. Lo excita y a partir de ahí, ya mediante un trayecto nervioso que se llama haz de His, va a permitir que vaya, excite ese impulso nervioso que ha originado el nodo sinusal, pase rápidamente por dos ramas, la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His, hacia todo el ventrículo, hasta toda la masa muscular del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, mediante una red que se llama red de Purkinje. Y eso hace que de manera ya muy rápida pues se produzca la sístole de los ventrículos. Posteriormente a esa sístole ventricular viene un periodo corto de relajación muscular que se denomina diástole. Entre la sístole auricular y la sístole ventricular existe un pequeño retraso, es decir, que primero se va a producir el estímulo en el nodo sinusal, va a pasar más lentamente hasta el nodo auriculoventricular y ese retraso va a permitir el paso de sangre desde la aurícula hacia los ventrículos, permitiendo el llenado de esos ventrículos. Aquí tenéis un GIF animado donde vamos a coger y vamos a estudiar, vamos a ver perfectamente cómo se produce en el nodo el nodo sinusal el impulso, cómo llega al aurículo ventricular y por el haz de His y las ramas de Purkinje va hacia los ventrículos. Atento que va un pelín rápido, pero es muy interesante. En gris más oscuro estaría la sangre. Origen, nodo sinusal, atraviesa toda la aurícula, llegan al nodo repetidor auriculoventricular, hay un tiempo de retraso para permitir el vaciamiento de las aurículas y el llenado de los ventrículos y después hay un paso rápido por el haz de His con sus ramas derecha e izquierda y la red de Purkinje a todo el ventrículo, que va a producir la sístole ventricular y la salida por pulmonares y aorta de la sangre. Para resumir, el control del latido cardíaco es producido por el nódulo sinusal, que es el que establece el ritmo y es el más rápido, que esa excitación se propaga a través de ambas aurículas hacia el nódulo repetidor auriculoventricular. Ese nódulo auriculoventricular, mediante el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, lo transmite a todas las células miocárdicas de los ventrículos por las fibras de Purkinje, una transmisión grande y rápida, y eso termina con la contracción de ambos ventrículos de manera simultánea. De esta manera nos queda claro cómo es el mecanismo, la fisiología de la circulación.
Nos queda también entender cómo es el mecanismo de transporte a través de la sangre. Y es que la sangre va a transportar pues todas las sustancias necesarias para cada una de las células. Es capaz de transportar las sustancias nutritivas que provienen de la digestión de la nutrición del aparato digestivo, pero también va a verter a la sangre todos los tóxicos metabólicos que hacen daño a nivel tisular. En este esquema pues vemos un gran vaso sanguíneo donde aquí tenemos los glóbulos rojos que ellos van a transportar estas bolitas azules que pueden ser directamente el oxígeno y vemos cómo con las líneas azules ese oxígeno es vertido a los tejidos tisulares que intercambian con las células el oxígeno. Y también vemos como estas bolas rojas son sustancias tóxicas que en el medio tisular harían mucho daño y que las excretamos directamente hacia los capilares. También vemos flechas blancas que nos indican que hay otras sustancias nutritivas que van a llevar esos tubos capilares. Y vemos como desde la célula, con esta flecha negra, pues también se va a coger y se van a producir la excreción de sustancias tóxicas celulares hacia los vasos sanguíneos. Pero no solamente los vasos sanguíneos, la sangre, transporta sustancias nutritivas y tóxicos metabólicos. También van a transportar dos sustancias fundamentales que son el dióxido de carbono y el oxígeno. Antes de explicar cómo se transporta esto en sangre, quiero explicar un poco este esquema que tenemos puesto en la diapositiva porque nos va a servir de gran ayuda. Aquí tendríamos la superficie respiratoria, ¿vale? Aquí esta parte derecha del esquema sería lo que corresponde a los pulmones. Esto sería el endotelio capilar. Aquí tendríamos la luz del capilar y esto redondito estaría marcando lo que sería el glóbulo rojo. Y en esta parte izquierda del esquema volvemos a tener el capilar sanguíneo, la pared del vaso sanguíneo. Aquí tendríamos las células de los tejidos y su contacto con el interior del capilar, que sería esta parte. Bueno, pues ¿cómo se transporta el oxígeno en sangre? Pues el oxígeno se hace bien directamente con una difusión muy pequeñita disuelto en el plasma sanguíneo, pero muy poca cantidad, y la mayoría del oxígeno se va a transportar en el interior del glóbulo rojo uniéndose a un pigmento que se llama hemoglobina y en forma de oxihemoglobina como tenéis puesto ahí en el esquema. Luego el oxígeno se transporta en el interior de los glóbulos rojos gracias a la hemoglobina en forma de oxihemoglobina. Y el dióxido de carbono que excretan los tejidos, es decir, la otra parte del esquema, pues lo hace de dos maneras. Lo puede hacer directamente disuelto en plasma y este sí lleva mayor cantidad de dióxido de carbono disuelto más que de oxígeno, pero también se puede transportar en forma de bicarbonato sódico. Lo tenéis en este conjunto de reacciones que veis cómo el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua formando el bicarbonato y ese bicarbonato reacciona con el sodio y en forma de bicarbonato sódico es como se transporta el dióxido de carbono en el torrente circulatorio directamente en sangre. Pero ojo, es que el dióxido de carbono también puede viajar en el interior del glóbulo rojo y puede coger y puede viajar directamente como bicarbonato potásico, es decir, volvemos a tener el dióxido de carbono que se une en el interior del glóbulo rojo con agua, nos da bicarbonato que reacciona con el potasio y nos da el bicarbonato potásico, o también se puede unir con la hemoglobina y nos da un compuesto que es la carbaminohemoglobina y de esa manera se transporta el dióxido de carbono en sangre. Luego hemos visto que para el mecanismo de transporte se transportan los nutrientes, se transportan los tóxicos, se transporta el oxígeno en forma de oxihemoglobina y se transporta el dióxido de carbono disuelto en forma de bicarbonato sódico, de bicarbonato potásico o en forma de carbaminohemoglobina. Recordatorio o resumen de cómo se transporta el dióxido de carbono, o bien directamente disuelto en sangre, aquí tenemos la célula, esto sería el endotelio capilar y este sería el interior del vaso sanguíneo, el plasma. Bueno, pues puede ir directamente como dióxido de carbono disuelto, puede ir en el interior
del glóbulo rojo en forma de carboxiemoglobina, aproximadamente el 20%, y el resto va a ir en forma de bicarbonato, es decir, va y se transforma en ácido carbónico, y según sea en el interior o en el exterior, pues en forma de bicarbonato sódico o en forma de bicarbonato potásico. Esto nos lleva ya al final de este mecanismo de transporte, porque todo esto no serviría para nada si no después no hay un intercambio capilar. El intercambio capilar puede ser directamente, en este esquema este sería la luz capilar. Aquí tenemos los endotelios capilares y vemos que entre endotelio y endotelio existen poros. Bueno, pues hay sustancias liposolubles que o el oxígeno o el dióxido de carbono que van a difundir directamente a través del endotelio capilar, y en cambio existen otras sustancias hidrosolubles que van a coger y que van a atravesar el endotelio capilar a través de los poros. En este esquema entendemos mejor el intercambio capilar que se produce y vemos cómo las proteínas que existen en el interior del vaso sanguíneo no la van a atravesar, por eso los hematíos, los leucocitos, las plaquetas no salen. Vamos a ver qué sustancias de alto peso molecular van a ser capaces de atravesar el endotelio formando vesículas mediante los mecanismos de endo y exocitosis. Nos vamos a ver cómo hay determinadas sustancias que entran y salen del capilar a través de los poros, como es el agua o la sustancia hidrosoluble, y por fin, o por último, vamos a ver cómo determinadas sustancias difunden con libertad a través del endotelio. Me estoy refiriendo en concreto al oxígeno y al dióxido de carbono que surgen, que transcurren con máxima libertad, o las sustancias liposolubles. Con esto tendríamos terminado de explicar todo lo que corresponde a la fisiología del aparato circulatorio.